15 minutos en verdad. Ya Pero está, ya está ya grabando. está. Ya, gracias Sebas. Primero, Sebastián Plasencia, ¿no? Un director joven, ¿no? Lo conozco, ¿no? Digamos, hace mucho tiempo. Y quién más, ¿no? Que él para poder un poco contarnos, ¿no? Sobre el proceso, digamos, creativo o, digamos, lo que el director debe de, ¿no? Hacer en una producción audiovisual, en este caso un cortometraje. Sebas, ¿tú crees que me puedas dar un poquito así, en 3 minutos, un alcance de tus últimos proyectos, ¿no? Sería interesante que me cuentes algo de eso. Sí, claro, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. En resumidas cuentas, en el 2021 me licencié como comunicador en la Universidad de Lima. En el 2023 realicé un posgrado, un máster de guión en en la Escuela de Cine de Cataluña, en España. Y desde que ingresé a la universidad en el 2015 siempre he realizado por lo menos uno o dos cortometrajes al año. Es en el 2019 donde siento que hago mi primer cortometraje profesional en un curso de la universidad llamado Taller de Cine, que a la fecha creo que pudo ser seleccionado a más de 20 festivales, si es que no es más, no tengo el número ahorita como tal. Un par de años después, en el 2023, estrenamos un corto llamado Este Estable, que ganó una mención especial en el Festival de Cine del Este de Lima. Eh, y de ahí también he hecho otros proyectos de manera independiente, pero creo que esos son los dos más destacables. Y el año pasado ganamos el premio del Ministerio de Cultura para desarrollo de largometrajes, así que estamos en proceso ahorita del desarrollo de mi primera película titulada Mañana será muy tarde, que si todo sigue saliendo bien, bueno, grabaremos en el 2028 y supuestamente deberíamos estrenar en el 2029, 2030, dependiendo de cómo vaya un poco la cosa. Ya, Esa es bacán, bacán. Este premio de DAFO es un premio, digamos que es un premio del Ministerio de Cultura, ¿no? Del Estado peruano, del gobierno peruano, y que, claro, es un, digamos, un concurso nacional, ¿no? Sí, correcto. Es un concurso a nivel nacional donde diferentes personas jurídicas se presentan. El año pasado hubo más de 100 postulaciones Claro, claro. y primero se abre una convocatoria a nivel nacional para que todas las personas jurídicas que estén registradas en el RENCA, que es el Registro Cinematográfico Nacional y Audiovisual, puedan participar en este caso, en este concurso específico de desarrollo de proyectos de ficción en la modalidad de desarrollo. En específico es para justamente, valga la redundancia, el desarrollo de una película. ¿Qué implica esto? Escribir el guión, mejorar la historia, Ah, posiblemente grabar un teaser. No es para grabar la película como tal, porque ese es otro concurso y otro premio. El monto monetario de este concurso es de 40.000 soles, que equivale aproximadamente a unos 11.000 dólares, o quizás un poquito más. Y bueno, la primera fase de la convocatoria se abre a todo el Perú. Todas las personas jurídicas pueden participar. Luego se ve quiénes son los aptos para participar y de esos aptos, por ejemplo, quedan una lista de 130, 140, que fue el año pasado, si no me estoy equivocando. Y de ahí, de esos 140, se eligen los finalistas que pasan al encuentro con el jurado, que los finalistas son aproximadamente 15, si es que no estoy equivocándome, son como unos 15 personas. Tuvimos la suerte de ser seleccionados finalistas. Tuvimos un pitch, el pitch duró 5 minutos y de ahí nos hicieron otras 10 minutos de preguntas. Y en la primera fase de la convocatoria nos quedamos en lista de espera. Fuimos el proyecto número 11 de 10 que se seleccionan, porque seleccionan 10 oficialmente y de ahí ponen uno o dos en lista de espera. En este caso solamente pusieron un proyecto que fue el nuestro. Y a fin de año, después de haber entregado todos los premios, tuvimos la suerte de que efectivamente alcanzó dinero para poder ser beneficiarios y bueno, así es como pudimos tener el premio, ¿no? perfecto, perfecto. O sea, con eso ya que nos has contado y cuando te hemos escuchado, pues, es recontra, pues, pertinente preguntarte, ¿no? A ti, Sebastián, ¿no? Sobre la labor, pues, del director. Nos comencemos. Entonces, una de las primeras preguntas que te haría, o en todo caso, para abrirnos nuestra conversación es algo que a mí me fascina un montón, ¿no? Que es esto de cómo nace, ¿no? Una idea, una historia, ¿no? ¿Cómo comienza? ¿Cuál es digamos, tu proceso, ¿no? Digamos, es lo que leíste, es lo que recuerdas en algún, digamos, acontecimiento de tu, digamos, de tu vida pasada, ¿no? En el pasado, perdón.
¿Cómo encuentras esa idea, ¿no? Para poder hacer un cortometraje. Bueno, depende mucho, en verdad, varía bastante de proyecto a proyecto, pero todo comienza con algo que no sale de mi cabeza, ya sea una escena, ya sea una imagen, ya sea una idea, siempre hay algo que se queda en mi mente y cuando no puedo dejar de pensar en esa idea, imagen o lo que sea durante un tiempo, estamos hablando semanas, ahí es donde digo, ok, acá hay algo que escarbar. Por ejemplo, en el caso de mi película Mañana será muy tarde. Me acuerdo que estábamos justo postulando para el mismo concurso, pero con otro proyecto titulado Ruge la Luna. Y yo había empezado a surfear y un día veo el mar y digo, qué bonito se ve todo esto. O sea, qué genial se ve, ¿no? O sea, no tiene punto de comparación estar en el agua. Y ahí dije, acá hay algo". Y tenía esta idea de querer hacer una comedia romántica hace tiempo y dije, ¿qué pasa si esto lo ambiento con esto y lo mezclo? Y así empezó a nacer la primera versión de la historia. Y luego, mientras estuve avanzando, dije, capaz a lo mejor puedo hablar de cómo se siente uno también después de cuando uno se separa o termina una relación. Entonces ahí dije, yo he vivido esto hace tiempo, entonces voy a traer estos sentimientos acá y voy a ver qué sentía en ese momento. Y lo vas vinculando, y lo vas vinculando, y lo vas vinculando, vas como creando ideas de las cosas que te pasan, ideas que salen, ideas que te inventas, ideas de lo que ves. En mi caso varía mucho, pero siento que cada vez que estoy en el agua o entrenando o lo que sea, la vida me regala escenas, ¿no? Entonces, cuando la vida me regala escenas, trato de estar muy atento para simplemente cogerlas, agarrarlas y decir, ok, acuérdate de esto, porque lo puedes meter en la película o lo puedes meter en tal lugar. Y voy jalando de mis experiencias, de lo que me cuentan, de lo que veo. No hay un solo lugar, ¿no? Siento que hay que ser como una esponja para estar listo y absorber todo lo que te dé la vida y sobre eso encontrarle ya y filtrar con un colador cuál es el orden que necesitas para contarlo, ¿no? Entonces, para ti, para arrancar un proyecto, digamos que lo visual, ¿no? Que es lo que dijiste que comenzó un poco este último proyecto que tienes, ¿no? Es lo más importante. O Yo sea, creería que sí, creo que sí, que bueno, yo soy una persona muy visual, se me hace muy sencillo pensar en imágenes. Entonces, creo que sí, decir que empezar por lo visual sería lo más certero y cómodo para mi proceso, ¿no? O sea, como alguna imagen que no sale de mi cabeza y digo, wow, esto se ve paja, ¿no? Me conmueve, me inspira, me toca de una u otra forma. o sea, digamos que eso, con eso, digamos, o sea, consideras recién entrar en un proyecto cuando te jala esa parte, cuando dices, visualmente este proyecto puede ser muy, muy también interesante. Es, Sí, es, a, es pri- así. a Es, priori sí, ¿no? O sea, siento que tiene que tener imágenes como que sean impactantes, en primer lugar, lo que me gusta, que es bastante lo que me gusta, pero de ahí ya viene mi otra parte de cerebro, que es la parte de guionista, y entonces es a esa imagen, ¿cómo puedo hacer yo para que cuando alguien lo vea se conecte? Porque, ok, puede ser una imagen bravaza y se puede ver súper bien, pero si no conectas finalmente con nada de lo que estás viendo, carece de emoción, ¿no? Entonces, siento que mi trabajo como director es tomar la mano del espectador y decirle, ven, te voy a mostrar algo interesante. Y ahora mira acá, te voy a mostrar algo emotivo. Y ahora mira acá, te voy a romper el corazón. Y ahora mira acá, te voy a dar un abrazo. Y ahora mira acá y ándate con esto que has aprendido, ¿no? O con esto que has vivido en este viaje que yo los he guiado y les he dicho, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá, mira acá. ajá, perfecto, Sebas. Y entonces después de ello, ¿no? Comenzamos, y, digamos, estas ideas, ¿no? Estas imágenes, sonidos, estas emociones que tú dices, hay que aterrizarlas a un guión, ¿no? Sí, Ahora, cuéntame un poco tu experiencia, porque yo sé que tú eres guionista y también escribes, guionista y también diriges, ¿no? yes. Entonces, ese proceso, digamos, que me parece a mí que en un primer momento digamos, interesante desarrollarlo, ¿cómo después no vas tomando un poco tal vez
esta historia y vas haciendo que mejore, ¿no? ¿Cuál es ese proceso, ¿no? El proceso, ya tengo este guión, estas primeras versiones, ¿cómo la trabajas después hacia las últimas versiones o a la última versión? Tengo dos, o sea, mi aproximación es diferente dependiendo del proyecto, eso es número uno. Voy a contarte dos anécdotas y dos cosas que han pasado ahorita. Por ejemplo, me llamaron para hacer el video de la bienvenida a la facultad. Yo lo escribí y lo dirigí. Y eso básicamente son tres guiones de tres episodios pequeños, cada uno de unas 3 páginas aproximadamente, que cuentan una historia en general completa. Mi aproximación para ese proyecto, que es un proyecto más pequeño, que podría ser entre comillas casi como que un corto, es la historia, o sea, fue escribir en una libreta, ok, el episodio uno puede tratar de esto, esto, esto y termina acá. El episodio 2 termina tal, tal, tal. El episodio 3 termina acá. Entonces, a mano siempre es la forma en la que, disculpe por los perros que se escuchan agullas, eh, a manos es como siempre comienzo. Y en este caso específico no escribí nada más y de frente dije, ok, voy a escribir, porque me gusta más escribir de frente, o sea, me siento mucho más cómodo, se me parece bien sencillo escribir una página en blanco, entonces como que lo escribí. Lo leí y voy siempre con un lapicero verde, de preferencia, corrigiendo, corrijo, y vuelvo a escribir. Y eso fue, y de ahí lo pasé para que tenga revisiones, me den comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre eso pude trabajar, ¿no? Eso para el caso de ese proyecto. En el caso de mi película, lo que suelo hacer es suelo tener un cuaderno de este grosor, chiquito, netamente para ese proyecto. Y me pongo a escribir primero un flujo de pensamiento, como qué pienso de la película, cómo se debe sentir, qué pienso, tal, 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 qué quiero transmitir, o sea, escribo un montón, un montón, un montón, un montón. Luego hago como una especie de outline pequeño donde la sinopsis la desgloso en prosa de una manera como bien como escueta, ¿no? No, nada, nada muy detallado. Escribo, 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 escribo. Por lo general siempre sé cómo comienzo y cómo termino, porque siento que necesito yo tener un punto de partida para poder saber y un punto de destino para saber qué va a pasar a la mitad, ¿no? O sea, me gusta a mí pensar en que las historias que cuento son como, abres un cuento y estás leyendo esa historia. A mí me gusta mucho escribir de esa forma. De ahí que lo escribo a mano en papel, lo escribo a computadora, la sinopsis quizás un poquito más detallada. Me gusta hacer bits, o sea, pongo básicamente como bullet points con cada uno de los momentos de la historia. Se lo pongo con guioncitos. Y una vez que tengo eso, no me gusta hacer escaleta, no me gusta hacer tratamiento. Me voy de frente al guión y digo, ok, vamos a escribir el guión. Entonces escribo el guión. Hay momentos donde a veces no sé qué escribir y digo, ok, voy a parar y de un momento a otro estás lavando los platos y se te ocurre una idea y dices, uy, esto funciona, ya lo voy a poner. Eso lo Me sigo. pasa. Pero como sé hacia dónde voy, entonces ya sé que es más, o sea, se me hace más sencillo también escribir. Una vez que escribo esa primera versión, lo leo y lo corrijo con un lapicero verde, súper importante, verde, hago correcciones, digo, esto funciona, esto no funciona. Corrijo esa versión y de ahí esa versión lo paso todo, todas las escenas las paso a fichas. Ahorita lo tengo acá. Lo paso todo a fichas. Y cuando estoy ya pasando todo a fichas a mano, es importante que sea a mano, ya más o menos voy teniendo una idea de cómo reestructurar. Y de ahí estas fichas las voy a pegar en mi pared y voy a eliminar escenas que digo, ok, esto no funciona, esto para qué está, para qué no está. Entonces ya sobre esa versión nueva, y voy agregando, puedo agregar también, ¿no? Sobre esa versión nueva con las fichas, vuelvo a escribir. Y de esa versión ya corregida, ya que es una mejor estructura como tal, ya simplemente escribo, o sea, corrijo a mano o cambio algunas cosas o cambio fragmentos o muevo. Pero es un poco mi proceso, que es bastante extenso y como minucioso, ¿no? Pero Y, me eh, divierte. pero yo supongo que en el proceso también, en el camino, también recibes algunos comentarios de algunas personas a las que le presentas tu guión y todo ello. Sí, También hay digamos, una búsqueda por ese lado. sí. Ahorita, por ejemplo, le mandé el guión a Eliana, que es la productora de la película. Eliana me devolvió un PDF con anotaciones
que yo puedo hacer correcciones sobre eso porque vamos a aplicar ahora un laboratorio el 31 de marzo. Entonces, yo con esas anotaciones estoy corrigiendo la versión que tengo acá. También he hecho algunos cambios que me apunté, por ejemplo, en otra ficha donde cambié estructuras de momentos, ¿no? Cambié el orden de momentos porque dije, esto me funciona mejor de esa forma. Ah, Entonces aproveché, lo cambié en el guión con las anotaciones que me dio Eliana. Y una vez que haya cambiado esta estructura como tal y demás, también suelo hacer una lectura de guión en mi casa y pregunto no detalles, sino cosas como, por ejemplo, ¿en qué momento dejaste de sentirte interesado por la historia? ¿O qué te transmitió? ¿O qué te cae bien el personaje, te cae mal? ¿Te conectaste, no conectaste? ¿Qué sentiste? O sea, cosas más etéreas, por así decirlo, pero que tienen un valor importante, porque ya finalmente cómo llego yo a construir mejor esa sensación es chamba mía. No, o sea, no estoy buscando que alguien me dé una respuesta de, oye, haz esto en tal, haz esto en tal, sino que me explique una sensación y yo ver cómo puedo esa sensación o potenciarla o cambiarla, ¿no? Si es que no es lo que estoy buscando. ujú. Ya, gracias, Sebas. Por ahí me parece que ya luego del guión, evidentemente ya comienzas a la búsqueda, pues, ¿no? De cómo ya llevar el guión a la realidad, ¿no? Y para ello, pues, claro, ahí te tiene que acompañar un grupo humano, pues, ¿no? Un grupo humano de técnicos y también de, digamos, de equipo artístico. Y una de las cosas que me retumba a mí bastante y me parece interesantísimo y bacán, ¿no? Es una entrevista que le hicieron a Orson Welles, ¿no? Donde hablaba un poco, le preguntaban, ¿no? Al entrevistador por digamos, tendencia de siempre trabajar con amigos, ¿no? Sí, Y claro, hasta se daba a entender un poco en esta entrevista, ¿no? De que tal vez no haya sido pues la mejor elección, ¿no? Eso es lo que un poco le estaba preguntando a Orson Welles, le decían, claro, que trabaja con amigos, porque le responde, y si lo volvería, si siempre lo haría, y porque él pone, digamos, el primero, digamos, ¿no? En primer lugar, más allá de la película en sí, ¿no? La amistad, ¿no? O sea, ese trabajar con amigos. Entonces tú, por ejemplo, y yo he visto mucho en tu producción, ¿no? También, ¿no? Esa tendencia de siempre, ¿no? Trabajar con gente muy cercana a ti, amigos, ¿no? Y lo que yo te quería preguntar a ti, porque yo creo que tampoco es que lo hayas hecho siempre, ¿no? Es algo que ha aparecido con el tiempo, ¿no? Es una búsqueda. Entonces, te preguntaría, ¿qué diferencial hay allí? O sea, ¿qué es lo que tú crees que potencia una producción audiovisual el hecho de trabajar, ¿no? Con gente más cercana, ¿no? Con gente que tal vez conoces más, o tienes pues algún lazo de amistad, ¿no? Eh, ¿Ves ahí alguna diferencia o lo has sentido o siempre has trabajado así? es bien interesante porque, claro, al inicio no tienes amigos en el mundo audiovisual, ¿no? Claro. Entonces, desde luego, es un disparo en la oscuridad conocer o intentar conocer a alguien. Y me pasó a mí eso, ¿no? O sea, yo cuando ingresé a la universidad no conocía a nadie. Sin embargo, ya de por sí las grabaciones que hacía antes de entrar las hacía con mis amigos del colegio, que fueron los que se prestaron para hacer mis primeros cortos y los cuales pudieron salir en la tele. Entonces creo que desde por sí siempre tenía una afinidad a grabar con gente en la que me siento confiado y de ahí en la universidad, mi primera grabación, pues, claro, son de los cursos y ahí empiezas a conocer gente y empiezas a volverte amigo de esas personas. Gonzalo, por ejemplo, Gonzalo Valdés, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida, él me contó una anécdota muy chistosa, que es que él se enteró que yo hacía cosas y me dijo, quiero volverme su amigo. Y se volvió mi amigo y cuando nos volvimos amigos, valga la redundancia, es que empezamos a grabar juntos también, ¿no? Y creo que nuestra amistad se fortaleció porque encontramos en el audiovisual lo que a los dos nos gustaba mucho y que nos encantaba hacer proyectos. Entonces, la verdad es que yo siempre he grabado con amigos y mi grupo se ha mantenido más o menos que estable desde el 2016, 2015, o sea, 10 años grabando con la misma gente. Y lo más bacán también es que siempre o sea, ha sido como un crecimiento de todos, ¿no? O sea, he visto cómo mis amigos han crecido y yo también he crecido con ellos. Ahora, con el paso del tiempo,
sí que también nuevas personas se han integrado a mi equipo y ha sido o por recomendación o porque se volvieron cercanos a mí, pero creo que siempre a partir de una base muy cercana. Por ejemplo, el año pasado yo grabé con Carlos Batuone como director de foto y siempre durante mucho tiempo, todo el tiempo que nos conocemos, habíamos dicho para hacer algo los dos y nunca se había presentado la oportunidad. Y creo que el hecho de que se aguantara esa oportunidad hasta que finalmente se dio, terminó de hacer las cosas muy bacanas porque somos amigos los dos, ¿no? Entonces, eh, y me encanta que, por ejemplo, Carlos tiene una idea clara de A, yo tengo una idea clara de B, y los dos conversamos y decidimos, ok, este creo que es o sea, esto es, ¿no? O sea, me parece genial tener también esas confrontaciones creativas, Ah, confrontaciones entre comillas, claro, claro. eh, y vamos desarrollando siempre como lo mejor en pro del proyecto y lo que se quiere contar finalmente, ¿no? Pero siento que tiene que haber al menos una conexión conmigo o algo donde podamos congeniar y conversar y habernos divertido en A o B para poder tener esa confianza en set, porque cuando estoy en set, lo único que puedo hacer es como apoyarme en mi equipo y decir, si yo no sé algo, les pregunto, ¿ustedes qué opinan, no? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué crees que debería ser? Yo confío en lo que me digas y me tengo que dejar caer, así como ellos también se tienen que dejar caer en mí, ¿no? Y tiene que haber esta confianza de que yo los estoy guiando, pero también confío en que ellos están avanzando junto a mí, ¿no? Creo que esa es la palabra, ¿no? Confianza, ¿no? Sí, no, de todas Creo maneras, o que sea, si no hace hay la confianza, diferencia, ¿no? sí. Sí, de todas maneras, si no hay una confianza en set, en grabación, pucha, es que se pierde todo, ¿no? Entonces creo que una de las labores importantes como director es generar ese ambiente de confianza, de creatividad y de que es un espacio seguro para que la gente pueda o equivocarse o probar cosas nuevas o brillar. O sea, principalmente tiene que ser un espacio seguro para que el equipo pueda brillar y mi trabajo es asegurar que el equipo brille, ¿no? Ya, perfecto. O sea, ya estás con el guión, con tu equipo, el rodaje, ¿no? Vayamos a Ajá. ahora a esa parte, ¿no? Eh, Siento que los rodajes, ¿no? Siempre, claro, es algo siempre nuevo, ¿no? Siempre aparecen nuevas cosas, ¿no? Nuevas cosas que aprender, ¿no? Hay momentos, digamos, que uno eh, tiene que enfrentarse, ¿no? Con muchos problemas, ¿no? Con problemas. En ese caso, Sebas, por ejemplo, ¿tú cómo manejas eso? ¿Cómo manejas un poco esta presión, ¿no? Del rodaje, ¿no? Los imprevistos, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la manera que tú los terminas un poco solucionando, ¿no? O abordando. Y si tienes ahí algún ejemplo, ¿no? Que pueda ejemplificar ese manejo, sería genial. Sí, ojo, bueno, mi rodaje más como próximo que tuve fue, bueno, más cercano, perdón, es la palabra correcta, fue el de ahorita, el de la bienvenida a la Facu, que fueron 2 días de grabación finalmente. Eh, y tengo varias anécdotas, de hecho, al respecto que pueden servir, pero bueno, creo que principalmente mi trabajo en rodaje, aparte de generar y gestionar este espacio seguro, es cumplir con el plan del día, ¿no? Asegurarme de que estoy cumpliendo con el plan del día. Entonces yo siempre llevo un reloj, trato de que sea un reloj digital. O sea, me gusta usar reloj analógico como tal, pero en este caso en grabación prefiero tener un reloj digital porque a veces es oscuro el set, entonces necesito que se prenda la luz. Em, y estoy muy pendiente del plan de rodaje. O sea, me sé de memoria para ese entonces también qué viene y qué no viene. O sea, me sé el plan como tal, casi que de memoria. También me sé los números de los planos, sé que el 101.6 está el plano, 101, o sea, me lo sé también. Ya me olvidé ahorita, ¿no? Pero en ese momento me lo sé. Y estoy constantemente pendiente del tiempo porque siempre hay imprevistos, ¿no? Por ejemplo, el día de la grabación, la movilidad demoró 20 minutos en llegar para salir a la universidad y ir a la locación que quedaba en Magdalena. Entonces esos 20 minutos finalmente se transformó como en 30, 40 minutos de retraso para tirar nuestro primer plano. Y yo ya estaba con 40 minutos de retraso, entonces estaba pendiente del tiempo, estaba pensando en qué necesito de esta toma para lograrlo. Si lo tengo, me aseguro con otra donde pruebo otra cosa y si no funciona, digo, ok, avanzamos.
llegado un momento logré recuperar el tiempo y nos acomodamos bien, o sea, ya no nos faltaban 40 minutos, sino estábamos a tiempo. Y el plano que nos iba a demorar como una hora en grabar nos terminó demorando una hora y media también. Y no salió, o sea, no salió bien. Era un plano más o menos que secuencia, donde teníamos que entrar con la cámara en un gimbal, salir, reacomodar. No salió también porque la luz se notaba, entonces había que hacer tilt, paneo, reencuadrar bastante. Entonces se complicó bastante y yo terminé una hora y media, luego necesitaba grabar un par de cosas más y ahí pude recuperar tiempo también y nos fuimos a almorzar. Pero yo ya me había ido a almorzar con la idea en mi cabeza de cómo puedo ordenar y arreglar este momento. Entonces estaba pensando y le digo al script que era Úrsula Coelho en ese momento. ¿Me puedes mostrar, por favor, los planos que hemos grabado? Veo el plano que hemos grabado y pienso en cómo podemos como solucionar este momento y la solución para que pueda pegar de un momento a otro sin que se vea feo era grabando unos pickups, ¿no? Unos close-ups del actor para que tengamos la opción de tener el plano secuencia, la reacción del actor y luego abrimos al otro plano que se formó del plano secuencia. Entonces yo le digo a Andrea, la asistente de dirección, Andrea Higa, Andrea, necesito meter este par de planos, si no, no funciona. Ya ese día teníamos 12 planos para grabar, es con esos dos más iban a ser 14. Estábamos grabando con una Sony FX3, que es una cámara chiquita, no es, y entonces no, hay mucha versatilidad y comodidad para movernos. Y entonces, lo que pasó fue que pude grabar los otros planos que tenía bastante más rápido, eran como unos detalles. Entonces le digo a Andrea, ok, Andrea, es el momento, grabamos ahorita. Y me dice, ya. Y pudimos acomodar eso para que funcione el final, ¿no? Pero yo ya estaba craneando todo el tiempo cómo puedo solucionar esto de acá. Lo que sí también me pasa es que cuando estoy, o sea, sí estoy muy pendiente de cómo va a pegar en edición todo, pero cuando estoy diciendo 3 2 1 acción, me olvido de todo. Entonces solamente como que me importa el monitor que estoy viendo y me concentro en ese momento específico y ya después mi cerebro vuelve a pensar en cómo va a pegar esto con esto después con tal, 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 ¿no? O sea, empiezo a ver el panorama más grande de las cosas. Y al final del día, de ese día de grabación que nos acomodamos, pudimos avanzar, seguimos avanzando bien y creo que lo más importante para mí fue poder acomodarme nuevamente al plan de rodaje y acabamos con 10 minutos de sobra, lo que había sido un día que comenzó con bastantes retrasos y pudimos terminar. Y al día siguiente, en el segundo día, eh, también tuvimos una hora de retraso al comienzo y para mí súper importante era simplemente acabar a tiempo, ¿no? Decía, ok, ya si ya grabé esto, ya tengo lo que necesito, ya me aseguré, ya lo vi, siguiente, sigamos tachando. Algo que hago mucho también cuando, por ejemplo, la cabeza empieza a volar es respirar. O sea, sé respirar bien. Entonces trato de volver a centrarme en la tierra y con eso regreso y me siento más cómodo, ¿no? También, o sea, tomo mucha agua en general porque uno se deshidrata. Pero creo que en concreto eso, ¿no? O sea, respiración, estar presente en el momento y con eso vas a ir solucionando un problema. Ah, y solucionar un problema a la vez, porque no se pueden solucionar todos, ¿no? O sea, si yo necesito arreglar algo, tiene que ser uno por uno y ya después se va como acomodando todo. Y si no sé algo, lo digo, o sea, no tengo miedo de decir, no sé, no, o sea, no me da miedo y me apoyo mucho en mi equipo. Es mantener la calma, ¿no? Para poder pensar. Sí, 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 sí. Creo que eso me ayudó bastante también a aprender a surfear, o sea, porque cuando uno surfea, el mar es bien impredecible y de pronto te cae un montón de olas en la cabeza y tienes mil problemas. Literalmente estás así debajo del agua. Entonces, lo único que haces es te quedas tranquilo y esperas a que pase. Claro, claro. Y ya Lo, lo, está. lo que yo he notado bastante es que tienes pues este nivel de planificación muy, digamos, presente, ¿no? O sea, creo que Sí. eso es importantísimo, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que eso es, ¿no? Vital?
¿Consideras que las demasiado. personas organizarse, digamos, saber, o sea, hasta me estás hablando un poco de que, porque me cuentas algunos aspectos del momento de la realización que piensas y pareces también, o sea, un asistente de dirección, ¿no? También alguien que hace foto, que es un script, o sea, digamos que tú crees que el director, más allá que tenga un equipo en que confiar, tiene que, digamos, está muy metido digamos, en todos estos aspectos, digamos, de la realización como para poder tener mejores herramientas para solucionar. Sí, de todas maneras. O sea, no, porque si no sabes cómo funciona el audiovisual, entonces nada te va a pegar en edición. Entonces tienes que ser consciente de cómo pega A con B. Eso es súper importante. Cómo pega A con B. Y después, el trabajo previo es brutal. O sea, tiene que sentirse un trabajo. Tienes que ser la tarea, ¿no? Hay que ser chancones. Yo soy bien chancón. Entonces yo me sé todo, yo hago mis photoboards, yo hago, o sea, lo ordeno, lo sé, lo repaso, lo miro. eh, con el asistente de dirección vemos tal, con el director de foto vemos todos los planos. Hago storyboard, de ahí hacemos photoboard, de ese photoboard ya lo pasamos a finalmente nuestra plantilla de shooting. Y eso lo vemos una vez y luego lo repasamos y todo eso para llegar a la locación, ver y decir, ok, si funciona, o si no, ver y decir, ¿qué pasa si pongo esto acá? ¿Qué pasa si muevo esto acá? Esto pega con esto. O sea, para tener la libertad de liberar mi cerebro ya de la chamba previa que he hecho y explorar cosas, que fue lo que nos pasó también en el rodaje de la bienvenida a la facultad, donde pudimos como levantar, o sea, pudimos probar un par de planos nuevos que no estaban pensados y no estaban puestos en el photoboard porque se veía monstruo, ¿no? O sea, había que aprovechar la locación y mostrar este valor de producción que teníamos. Pero todo mi trabajo previo y mi chamba dura está en la pre. En el rodaje simplemente voy y hago lo que me gusta hacer y me relaja, ¿no? O sea, y para mí es súper sencillo, es como yo estoy en el mejor lugar cuando grabo. Se me da tan cómodo, tan natural, que es como, ok, esto acá, nos movemos, y esto pega con esto, ¿qué piensas? Tal, tal, tal. Entonces se me da tan sencillo y tan cómodo que lo disfruto mucho porque ya hice toda mi chamba previa, ¿no? Para justamente llegar a ese momento y disfrutarlo. Y me pasa muy chistosamente que lo disfruto tanto que siempre pierdo mis guiones. O sea, siempre comienzo con el día con un guión en la mano y lo termino sin nada, porque o sea, ya me da igual también el guión, ¿no? O sea, me interesa saber de cómo inicia, cómo termina, y de ahí pruebas con los actores, si no funciona una línea, y dices, dilo como tú le dirías, si funciona mejor, y vas probando cosas, pero sí, claro, necesitas marcar momentos, y ya cómo llegas a ese momento depende de cada uno, ¿no? Ah, perfecto, Seba. Hablemos ya de la postproducción. Igual esta entrevista debió haber tenido 15 preguntas, pero en verdad es un poco complicado, ¿no? O sea, 15 preguntas y que digamos, que sea tan, ¿no? Y en 20 minutos, ¿no? Es lo que digamos, el objetivo, ¿no? Digamos, de esta entrevista, ¿no? Saber sobre tu labor como director y aparte que también tenga una extensión, ¿no? de 20 minutos, pero creo que es complicado, ¿no? Pero en todo caso, yo, digamos, después digamos, de este proceso, y está muy claro, ¿no? Que dentro de lo que has dicho hay un montón podrían haber otras preguntas, ¿no? Que hubiera podido haber hecho, pero ya creo que las has respondido así, ¿no? Eh, digamos, de una sola que he hecho, ¿no? Entonces me gustaría pasar a la parte de la postproducción, ¿no? Ya hemos terminado, ¿no? La realización. Siento que el trabajo que haces con gente muy, muy, digamos, a la que conoces, y encima te empapas mucho, ¿no? También digamos, de lo que debes hacer en el rodaje, ¿no? Previamente, en las diferentes áreas. Entonces, la postproducción. Llegamos a la postproducción, ¿no? Y ¿cómo manejas, por ejemplo, el hecho ya de trabajar con un editor? Porque mucho hay también esa sensación de que el director siempre está al costado del editor, ¿no? Ujú. Otros más bien le dan libertad al editor, ¿no? Para que presente una primera versión. ¿Cómo comienzas tú eso, ese proceso? ¿Estás desde el comienzo o dejas esta oportunidad digamos, al editor
para que te haga una primera versión a partir del guión y ahí recién ves. Es bien interesante porque nuevamente depende de cada proyecto. Por ejemplo, el año pasado que participamos en el proyecto 48, yo sí me quedé al costado de Mateo, nuestro editor, después de haber grabado por si es que necesitaba ayuda con A o B o para poder apoyarlo. Pero por ejemplo, ahora que él está editando también el video para la bienvenida que comento, yo le he pasado el material, le he dicho el guión, le he dicho, estas son, ya te dejé, o sea, yo le ayudé ordenando el material porque es bastante. Entonces, ya lo ordené en secuencias, lo sincronicé todo y se lo pasé, casi como la chamba de un asistente de edición, o sea, que lo ordené para que lo tenga todo, todo listo. Eh, y en verdad yo confío en Mateo, nada más le digo, edita esto y veámoslo, ¿no? Veamos juntos con qué funciona, qué no. Hay cosas que a veces Mateo propone que yo no los había visto y quedan súper bien. Hay cosas que digo, pucha, creo que este puede durar un poquito más, un poquito menos, pero genuina. O sea, y Mateo también ya sabe que a mí me gusta meter como mano en la edición, entonces hay hay un mutuo respeto en el flujo de trabajo de ambos. En otras ocasiones también, para los cortos que he hecho, y simplemente he dejado que el editor o editora lea el guión, edite el corto, lo vemos juntos. O sea, primero edita según el guión y después ya empezamos a volar, ¿no? Porque a veces no funciona. Entonces empezamos a volar, cambiamos A o B cosas. Entonces ya con eso podemos empezar a trabajar, pero varía de proyecto en proyecto. Creo que también cuando grabe mi película, a lo mejor va a ser así, ¿no? Que me presenten una primera versión sobre el guión como tal para ver qué funciona y qué no. Nos sentamos, hablamos y dejarlo chambear. Y ya, yo creo que llegado a un punto sí, como para ver detalles, de todas maneras me quedaría ahí, porque ya, acá hablamos de, ok, déjalo dos cuadros más, déjalo un cuadro más, que pueden parecer sonceras o tonterías en el momento, pero sí puede que haga una diferencia, ¿no? También hay batallas que hay que pelear que uno debe decidir qué batallas pelear. O sea, puedes decir, yo creo que se tiene que estar acá. No, yo no creo que se debe estar acá. Y eso me parece monstruo en la edición, porque en la edición empieza a tomar un ritmo diferente y empieza a reescribirse la película. Y creo que un editor que también la tiene clara sobre de qué van las cosas es genuinamente una bendición, ¿no? Y eso, en verdad, o sea, sí es dejo que sea un organismo que se va construyendo como que momento a momento, ¿no? Perfecto. Y una última pregunta, ¿sabes? Porque como te comentaba, ¿no? Esto no puede durar más de 20 o alrededor de 20 y me daría mucha pena, ¿no? Seguir preguntándote cosas y tener que sacarlas, ¿no? Porque, claro, por el tiempo, Ajá, eh, aunque creo que por ahí, ¿no? Se podría durar un poquito más, pero igual sí, hay muchas cosas que podríamos seguir conversando sobre la labor, ¿no? De director y de tu experiencia, ¿no? Como director. Pero ya para cerrar, ¿no? Te preguntaría, ¿en qué momento tú sientes, ya que digamos, la historia, ¿no? Delante de tus ojos, viéndola y escuchándola, ya está terminada? O sea, dices, esta es. después de, al momento de editar, ¿te refieres? Ajá, claro, ya, digamos que ya, digamos, esto es la sensación, ¿no? O sea, yo sé también que muchas veces el tiempo no te deja seguir, ¿no? Pero en el mejor de los casos, si el tiempo no fuera un problema, eh, porque yo sé que tú también has trabajado mucho contra el tiempo, ¿no? En muchos proyectos. Sí. Eh, pero igual, ¿cuál es tu impresión? ¿En qué momento tú dices, o sea, yo sé que así por cierto no, tal vez no puede terminar satisfecho con algo, pero ¿en qué momento dices, ya, esto ya está, ya se cocinó, está aquí? Ya. Creo que trabajar contra el tiempo es quizás una de mis mejores virtudes. Eh, por lo general, o sea, tengo un buen radar, creo yo. Eso es algo bien interno, ya. No sé si se puede enseñar, no sé si se puede. Lo vas adquiriendo con el tiempo, de cuándo cortar, cuándo no, o sea, vas sintiendo tú la película y es bien intuitivo, bien empírico. Entonces uno va desarrollando esa sensación, entonces hay un momento donde lo ves y dices, ok, ya está, y te mentiría si te dijera algo concreto, pero lo que sí me gusta hacer y lo que finalmente revalida mi opinión es cuando lo muestro y genera la sensación que quería generar en el público.
¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el público se ríe en algún momento y si se ríen, chévere, se rieron. Si lloran, chévere, lloraron. Entonces digo, ya está. Entonces, pero si no genera esa sensación, ahí es donde digo, ok, ¿cómo podemos mejorar esto de acá? ¿O qué hay que cambiar para que se entienda mejor? Pero es principalmente eso, esa validación de una persona que no ha visto el proyecto y que lo que te decía al comienzo, ¿no? Finalmente recorre ese viaje emocional que yo he planeado de antemano para que tengan, ¿no? O sea, y si veo que si lo recorrieron y valido yo lo que quería hacer, ya está. Y lo dejo y agarro otro proyecto, porque no, siempre estoy haciendo cosas, entonces empiezo otro y ya. Perfecto. Bueno, sobre la dirección, ¿no? Hay una frase, yo no me acuerdo dónde la he escuchado, pero sí me acuerdo quién me la dijo, tú lo conoces también, Gerardo Arias, que el director es como que, pues es el que crea el puente emocional, ¿no? Entre Sí, el guión, que es la historia, y el espectador, ¿no? Y sí, creo que más de una cosa que yo he visto de lo que has hecho, ¿no? Cumple, ¿no? Digamos, ese objetivo. muchas gracias. Sebas, te agradezco mucho por darnos este tiempo y por darnos esta pequeña, ¿no? Porque vuelvo a repetir, ¿no? Conversaríamos un montón sobre todos los proyectos que has hecho y toda la experiencia que tienes, ¿no? Al respecto de la dirección, de la escritura de guión también, de la realización, ni qué hablar, de todo el proceso en realidad. Y nada, te agradezco, ¿no? Digamos, habernos brindado tu tiempo para poder darnos esta entrevista. No, con mucho gusto, amigo. Gracias a ti por la oportunidad. Nada, gracias, Sebas. Ahí le metimos el